Yo soy esa clase de persona que se bloquea tomando decisiones. Muchas veces me acuerdo de un dicho argentino que una vez me dijo mi amigo Pablo Mediavilla. Están los que buscan una solución a cada problema y los que buscan un problema para cada solución. Yo soy miembro fundador y CEO de este segundo grupo. En el videoclub podía pasarme 1 hora delante de las carátulas hasta elegir la película adecuada. Me cambio de camisa unas 7 veces cada mañana antes de salir de casa. Tardo días y días en comprarme un billete de avión porque vivo pensando que algo puede suceder o que me puedo arrepentir o que lo puedo encontrar más barato. No puedo comprarme entradas para un concierto con demasiada antelación porque vete tú a saber dónde estaré yo en esa época. No tengo perro, pero cada semana pienso en cómo se llamaría y tengo peleas internas conmigo mismo. En las rotondas el GPS me tiene que decir: ánimo, Javier, confía en mí, la siguiente salida a la izquierda. En los restaurantes muchas veces hago la táctica espejo y consiste en pedir lo mismo que se pide el de enfrente para luego no sentirme mal y arrepentirme si me he confundido por ir de original y de guay. Por eso siempre me han interesado mucho las personas resolutivas, esas que toman decisiones, que se atreven con todo y que no se paralizan como un ciervo en la autopista ante los faros iluminados de un camión. Y es que en la vida está el que conduce el camión y el ciervo paralizado en medio de la autopista. Y luego ya estoy yo, que soy el ciervo que se ha quedado al otro lado de la autopista diciendo: tío, no cruces. Yo soy ese ciervo. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Y por eso hoy he invitado al Hotel Jorge Juan a Adriana Domínguez, recientemente nombrada presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez. Con ella voy a hablar sobre algunos de estos temas, sobre el reto que supone su nombramiento, sobre lo que es tomar decisiones importantes, sobre liderazgo, sobre todo lo que le enseñó estudiar interpretación, de libros que le han inspirado y de mucho, mucho más, incluso de ciervos. Así que vamos a ponernos el primer Seagram's tónica, frío, muy frío, con extra de hielo, que en estos días de terrazas y cenas al aire libre y reencuentros es algo de lo más apetecible para disfrutar de la conversación con nuestra invitada, con Adriana, que seguro tiene muchas cosas y muy interesantes que contarnos. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien. Y antes de nada, te quería preguntar cómo has asumido este reto, ¿no?, que tienes ahora entre manos de recién nombrada presidenta ejecutiva Adolfo Domínguez, y además en este momento, ¿no?, de actualidad y de que estamos en un mundo ahora mismo un poco incierto y nunca visto. Pues sí, la verdad que yo llevo 3 años de un aprendizaje continuo, yo diría olímpico, de reto tras reto y nada, y antes de la presidencia llegó el COVID, con lo cual sí que tengo que decir que la presidencia se ve completamente obnubilada por el COVID, que es bastante más importante. Pero bueno, muy contenta con seguir avanzando hacia llevar la empresa en la dirección del futuro, o sea que muy bien. Porque además en una empresa familiar tiene también ese componente, ¿no?, que muchas veces los que pues, cuando estudiábamos empresariales, que creo que tú también estudiaste, ¿no?, que siempre tenía ese mito alrededor de que las generaciones sucesivas siempre era complicado, ¿no?, estar al nivel que te habían dejado la empresa, ¿no? Entonces supongo que es un reto, además, ese personal también. Pues yo estuve en una conferencia de empresa familiar en Cartagena de Indias, en Colombia, hace como, no sé si fue 2 años probablemente, y escuché a una persona, una
persona que estudiaba mucho el fenómeno de la empresa familiar y de las sucesivas generaciones, decir que es un mito el tema de que la segunda, la tercera, la cuarta y que lo van un poco desbaratando, que eso es un mito, que si miras los números no es en absoluto real. Y también hablaba de que cada generación trae una serie de atributos que benefician a la empresa. Está claro que el impulso de una primera es de una forma, el del segundo, tercero. En nuestra empresa yo creo que se ha dado un fenómeno interesante, y es que siendo yo tercera generación, porque lo empezaron mis abuelos y luego mis padres, mis tíos, sí que como no me forzaron a este camino en absoluto, sino que ha sido una decisión mía y después de muchos años de hacer otras cosas, cuando finalmente lo he cogido, y además cogiendo la empresa en un momento tan complicado, lo he hecho como una primera generación. Realmente yo me siento como una emprendedora, como alguien que estuviera montando una empresa por primera vez, solo que por supuesto hay un legado y que tiene una estructura, pero la energía mía sí que es esa. O sea que bueno, habría que ver, pero todas las generaciones, todas las empresas y todas las familias son distintas. Además, tu llegada coincide con una campaña que me ha parecido interesantísima, que es la de Sé más viejo, ¿no? Que abogáis por reutilizar la ropa, por la ropa vieja, por la elegancia que tiene, que desprende un traje de hace 30 años, de una gabardina. Y la verdad es que lo pensaba otro día y me parece un movimiento bastante audaz, ¿no? Lanzar ese mensaje de compra menos ropa, teniendo en cuenta que tú eres la presidenta ejecutiva, ¿no? Y que los números son lo que son y que es una apuesta arriesgada. Y quería un poco saber qué se esconde o cuál es vuestra intención detrás de esto, que me parece, ya te digo, audaz e interesante. Bueno, yo creo que como directiva de la empresa, al final depende de mí. Yo tengo que llevar al Consejo de Administración el plan estratégico de la empresa, y eso significa la visión que tengo de la empresa, es decir, lo que creo que esta empresa puede significar, lo que significa y a dónde podemos ir y debemos ir. Y para mí ese lugar tiene muchísimo que ver con la sostenibilidad, no tanto porque a mí se me antoje como una cosa importante, sino porque muchos de los valores de la sostenibilidad ya estaban dentro de esta empresa. Entonces, es simplemente, en vez de dejarlos disociados, es decir, una empresa que apuesta por el diseño atemporal, una empresa que apuesta por la calidad, por los tejidos naturales, todo eso realmente tiene un aspecto y una realidad de sostenibilidad entendida no como que somos expertos en reciclar botellas de plástico y convertirlas en tejido, sino entendida como que no apostamos por el usar y tirar, es decir, apostamos no tanto por las modas, sino por el estilo que perdura. Y eso significa que es un tipo de consumo que tiene menos impacto en el planeta. Y yo creo que este packaging hacia hacia el siglo y la década en la que estamos, creo que es importante porque es verdad de lo que nosotros hacemos, y también es verdad que hay una preocupación en nuestro público y en nuestros clientes, pero que muchas veces las empresas no sacian y no tienen en cuenta las preocupaciones. Si hablamos de electrodomésticos, que es una cosa que en mi casa mi padre habla muchas veces, antiguamente tú comprabas una tostadora y la tostadora te duraba 20 años. Hoy en día una tostadora dura 4 años. 4 años. Es una obsolescencia programada. Si es que está ya programado en los componentes, a alguien se le rompe por aquí, al otro por el muelle y al otro por la pata. Da igual, al final se rompe porque está pensada para romperse en ese plazo, y arreglarla es más caro que comprar una nueva. Entonces, esto es un esquema de producción y es un esquema de comercialización. Yo como consumidora prefiero, a lo mejor por 1/3 más de precio, comprar algo que me dure el doble. Ya con eso te salen las cuentas. Sí que es verdad que eso no me permite entrar en un frenesí de estar todo el día comprando y de comprar por diversión. Pero de todos modos yo no soy una persona que entienda comprar cosas materiales como mi forma de diversión. Es decir, para mí el shopping no es una diversión. Alguna vez lo ha sido, quiero decirte, algunas experiencias he tenido así, pero habitualmente, pues no sé, yo y muchos de nuestros clientes también se divierten de otras formas, ¿no? Haciendo otras cosas, con conciertos, leyendo, comiendo en familia, yendo a dar un paseo, muchas otras cosas que son divertidas y que no necesariamente todas tienen una economía adyacente, es decir, que pueden ser también gratuitas. Entonces, comprar ropa
cumple un sentido muy importante. La ropa no va a pasar de moda nunca, en el sentido de que no vamos desnudos por la vida por distintas razones. Y una de las funciones que cumple la ropa es que es como una segunda piel, es parte de nuestra autoexpresión, es parte de quién somos, nos vamos desarrollando a lo largo de la vida y la ropa nos acompaña en esa evolución. Y muchas veces cuando tienes un objetivo, que quieres conseguir algo, la ropa es como una capa de superpoderes que te ayuda a conseguirlo, sea un trabajo, sea una pareja, sea muchísimas cosas que uno puede desear y que la ropa te ayuda. Entonces la ropa es muy, muy importante y no tiene en absoluto que ser una cosa de usar y tirar. Me ha encantado la reflexión de tu padre sobre los electrodomésticos, porque además últimamente estaba pensando en lo mismo, que tengo un microondas en mi casa de Santander de 30 años y ahora no me duran más de 2 años los de aquí de Madrid y vivo en un estado de agitación contra los electrodomésticos con esta obsolescencia programada que decías. Me imagino, claro, que de tu padre has aprendido un montón de cosas, ¿no? Porque además sí me ha parecido muy interesante que tiene ese lado como un poco humanista, ¿no? Que estudió cine, ha escrito muchos libros, le interesa mucho la filosofía, se ve además en las referencias que usa para su trabajo en el día a día, en Adolfo, las referencias culturales y todo eso. Te quería preguntar un poco por eso, por cómo ha sido esa influencia y cómo lo ves en tu día a día ahora que eres presidenta ejecutiva de Adolfo. Pues para mí mi padre ha sido probablemente la mayor influencia en mi vida, intelectualmente y, como tú dices, humanísticamente hablando. Él es una persona muy curiosa, muy inquieta, lee muchísimo desde pequeño. Entonces yo recuerdo cuando yo soy la mayor, entonces todos los rituales de las hijas empezaban conmigo. Entonces mi padre compró un libro que eran los 1001 libros que hay que leer antes de morirse. No sé si era en español o un libro francés o algo así. Y entonces hizo una lista y me fue comprando los libros y programando mi lectura hasta los 16, 17 años, que ya empecé yo a elegir mis propios libros. Y entonces pues yo leí pues Los Miserables de Victor Hugo o Notre Dame de Paris y tal. Estos libros los leí con 12, 13 años, Jane Eyre de Charlotte Bronte, o sea, libros muy, muy bonitos en unas edades en que te forjan el carácter. Y yo soy y luego también a los 15, o quizás antes de los 15, empezamos con cine. Mi padre es muy cinéfilo, tenía muchas películas en casa. Tenía una colección maravillosa y entonces pues veíamos cine de los años 20, películas francesas de Vigo, de Truffaut, de muchas cosas. Y yo creo que esa es una parte importante de mi educación. También el otro día estábamos decidiendo si tirar o no una colección de diapositivas del Louvre y de otros museos del mundo, porque mi padre, cuando teníamos 7, 8 años, nos proyectaba en la pared de la chimenea de casa, nos proyectaba diapositivas y nos iba explicando las piezas de arte, ¿no? Como un profesor de historia del arte. Sí, con lo cual, ¿no? Y hablar de filosofía y de muchas cosas, escuchar música. En mi casa, mi padre es muy melómano. Y quizás también otras cosas como que yo aprecio mucho a día de hoy y que no las veía como de educación en su momento, pero ahora me doy cuenta que sí lo son. Que es tener una huerta, ir a cosechar y a recolectar la comida antes de la cena en verano, ir a por moras o ir a por frutas a árboles frutales que tenían distintos vecinos. Ese tipo de cosas, caminar por el campo, también son educación, porque te educan en el silencio, en la meditación, en el pensamiento profundo. Y la verdad, por eso para mí ahora en Adolfo Domínguez, cuando... Yo no necesito leerme el libro de marca de Adolfo Domínguez, ¿no? Porque hay un punto donde los valores de la marca los entiendo y los vivo y son los míos también. Qué bonito eso que comentabas de el silencio y la meditación y todo lo que os ha enseñado, además a veces sin lo que tú decías, como sin darte cuenta, ¿no? Sí, él es muy erudito, ha leído mucho, ha viajado mucho. Y además tiene un pensamiento muy creativo. Cuando ves de qué forma sintetiza, por ejemplo, la actualidad, lo que está pasando a nivel macroeconómico en el mundo o sociológico o antropológico, no es nada que hayas leído en ninguna parte, ¿no? Es una síntesis nueva
y tiene ideas realmente brillantes y es un placer escucharle. Lo que pasa es que también es verdad que es mi padre y que también hay líos y otras cosas que son menos elevadas. Nos peleamos porque pues alguien hizo o no hizo cosas, pero bueno, lo normal. Eso hace que sea todavía más natural y más bonito, efectivamente. Nosotros tenemos en el podcast una tradición que es el cuestionario Proust, que son como preguntas cortas que hacía Marcel Proust, a ver cómo respondes, ¿vale? Así como improvisando. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Felicidad perfecta. Bueno, yo no sé si la felicidad es, no sé, me parece un poco una quimera perseguirla, pero sí que el flow, me gusta mucho la palabra flow, fluidez. Es decir, cuando estás en algo, sea ese algo lo que sea, si estás cocinando, haciendo cerámica, tocando el piano, paseando, jugando con tu hijo o trabajando, si estás en flow, es decir, que estás perfectamente en el momento, no pensando en antes ni después, para mí eso es muy bonito. ¿Cuál es tu mayor miedo? La verdad que no pienso mucho en ello. Yo creo que un puesto... Creo directamente que tendría que ir a psicoanálisis para analizar cuál es mi miedo, porque tengo la sensación de ser un poco Juan sin miedo. También porque este periodo en el que vivo me exige estar tan alerta, Claro. tan con el coraje de enfrentar cualquier reto, ¿sabes? Que no me Sí. permite estar posicionada en, pues tengo miedo, no Sí, siento sí. que tenga miedo a nada. También es verdad que la educación que tengo no predispone mucho a este tipo de autorreflexión del miedo, porque yo he estado interna desde los 8 años hasta los 16, luego estuve 2 años aquí y volví a irme fuera. Entonces, cuando te independizas a los 8 años, ¿sabes? Pasan cosas psíquicamente y como que el miedo lo pones un poco de lado. Te leí hace poco en una entrevista algo con lo que me sentí un poco identificado, que decías que cuando te mandaron de internado creo que a Inglaterra, sin saber nada de inglés, que eso ahora lo piensas y dices, ¿cómo me pude desenvolver? Y a mí me pasó algo parecido. De repente crees que a lo mejor sabes algo de inglés, pero no sabes nada y no te enteras de nada. Y cómo de repente te tienes que desenvolver, mantener tu personalidad, hacerte paso, y eso es muy enriquecedor como persona. A mí me enseñó muchísimas cosas de las que pienso a diario. Sí, has dicho mantener tu personalidad. Yo me fui a una edad donde yo creo que no sabes ni lo que es el concepto de la personalidad, entonces pues estás en un momento muy fluido, como lo que he dicho antes. Creo que una cosa interesante de este tipo de experiencias es que te vuelves una persona muy adaptativa, muy flexible, porque no se trata de que tú defiendas tu identidad. Además, yo era la única española en un lugar con 300 ingleses. Quiero decir, no había, además en una época, hace muchos años, en los años 80, a mitad de los 80, que no había casi extranjeros. Internet, sí, claro. no había extranjeros. Y entonces no... O sea, no se trata de que tú defiendas, mira, yo soy española y me vais a respetar como española. No, es como, vosotros qué hacéis que me adapto yo. Tranquilo que aquí la que se adapta soy yo. Porque Como si no, como... El dicho ese, donde en Roma, como los romanos, ¿no? Pues, Sí, claro, porque si no sobrevives, si no te comen claro. con patatas. Entonces yo creo que también es verdad que te da muchísima humildad vital el nunca estar en una situación de fuerza realmente. Estás siempre en una situación probablemente de debilidad, siendo que son colegios que te cuidan y tal, pero bueno, al final hay pocos adultos, muchos niños, y los niños a esas edades pues pueden tener su aquel. Un rasgo de ti misma que te ponga algo nerviosa. Pues no sé qué rasgo es, pero en el ejercicio de este trabajo que tengo me viene bien que me tomen en serio, porque voy muy en serio y luego hago lo que digo que voy, hago lo que digo que voy a hacer. Y de alguna forma hay personas que creen que soy como más tranquila, más niña buena, más dócil de lo que realmente soy. Entonces eso me pone un poco nerviosa porque
porque retrasa un poco la toma de decisiones. Pero si al final lo voy a hacer igual, o sea, te has equivocado por completo con la persona que tienes por delante. Pero bueno, a veces el tipo de carácter que tengo, que es más suave o que soy educada o lo que sea, hace que a veces en los negocios, y depende de qué países, y depende de si son hombres, en países donde pues, a una mujer la ven de una forma u otra, tardamos un poquito más en hacer una negociación y eso me irrita un poco, pero tampoco sé muy bien qué rasgo de carácter tendría que ser yo, de repente convertirme en un oso o algo, no sé. Ya, es que a veces parece como que mandas más o tienes más control de lo que estás haciendo si te muestras como más irascible o más mandón o más con peor carácter, por así decirlo. Parece como que está reñido a veces la educación con la diligencia, ¿no? Y no tiene que ser así, evidentemente. Sí, lo que pasa es que yo ya soy de otra generación. Yo soy una generación donde el liderazgo se entiende de otra forma, de una forma mucho más colaborativa, donde son organizaciones más planas en muchos sentidos, donde preguntas a alguien su opinión, es decir, no tan jerárquico, no tan de mando de ese tipo, que creo que tiene que ver pues, como por ejemplo lideran las empresas en la costa oeste americana, en Silicon Valley. Tienes a gente que manda muchísimo y que son los más billonarios del planeta y van con chanclas y camiseta y pantalón corto, ¿sabes? Entonces creo que estamos en un momento de mucho cambio. También el hecho de que las mujeres accedan al liderazgo significa que ahora pues liderar tiene otras características. Lo que pasa es que a veces tienes proveedores o gente con la que trabajas que todavía no están del todo adaptados. Y bueno, una es, estás al final en punta de lanza siendo parte del cambio. Una persona viva a la que admires mucho. Admiro mucho a Javier Goyeneche de Ecoalf. Me gusta mucho lo que ha hecho con su proyecto. Me gusta que tuvo una empresa anteriormente, que en la crisis anterior pues creo que tuvo que vender la empresa quebró, o sea, tuvo una situación, se repuso, se reinventó y decidió hacer una empresa con propósito. Y además, una cosa excepcional que ha hecho es que no solo hace moda sostenible, sino que además parte de su proyecto es que trabaja con pescadores para limpiar distintos mares, desde el Mediterráneo a, creo que también tiene un proyecto en Tailandia. Y luego se ocupa de llevar esos plásticos a lugares donde lo pueden transformar en fibra y luego esa es la fibra suya que utiliza para sus prendas. Me admira muchísimo, me parece una persona increíble, por decir alguien español. Pero, por ejemplo, fuera también me admira mucho el creador de Patagonia, por ejemplo, que también es una empresa que ha nacido no para hacer dinero para sus dueños, sino que ha nacido para generar el dinero con el que efectuar un cambio a nivel de sostenibilidad en el planeta. Y eso me parece increíble. ¿Cuál dirías que es tu estado actual de ánimo? Como soy mujer y no hombre, tengo como 20 estados de ánimo en un mismo día, o sea que no voy a decir aquí que es monocorde, pero sí que hay un punto de cansancio, obviamente, porque ha sido un maratón todos los cambios que ha habido que efectuar en la empresa. Pero también es verdad que siento de forma muy profunda que de las crisis se sale con innovación. No puede uno esperar que el cliente te recoja del otro lado de una crisis con lo que ya eras, con lo que ya ofrecías. Es decir, hay que adaptarse al tiempo, hay que entender que todo esto ha cambiado y que por tanto hay que ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, nuevos precios, cosas diferentes. Y eso a nosotros nos ha metido ya estábamos en un frenesí de innovación, pero en vez de frenarlo, que hubiera sido lo que hubieran hecho a lo mejor otras empresas, nosotros nos hemos dado cuenta que por ahí es por donde se sale. Entonces estoy muy excitada con 3 proyectos nuevos que tenemos, uno de los cuales sale en breve, creo que a finales de este mes, otro que lo tenemos para septiembre y el otro me lo acaban de contar ayer y no te lo puedo decir. pero reconozco que es como uno de los grandes pilares que vamos a... ¿Y los otros 2 me los puedes decir o no? ¿O tampoco? No, tampoco, son primicias. Vale. ¿Cuál es una cualidad que te guste en un hombre? Estoy pensando aquí en mi marido y más me vale. Por ejemplo, me gusta mucho la humildad, la no pretenciosidad, la naturalidad me gusta muchísimo.
Y en el caso, por ejemplo, con mi marido comparto que los dos hablamos 4 idiomas y no de forma bilingüe y que es muy poco habitual. Y lo que me gusta de eso no es el poder estar hablando 4 idiomas en casa, que también tiene su gracia, pero sobre todo porque hay uno que no compartimos con el niño y es el idioma secreto y eso está muy bien. Pero es hay algo que sucede en tu cabeza cuando eres bilingüe en un idioma, realmente te haces de ese país. O sea, si tú hablas brasileiro perfectamente, hay una parte de ti que eres de allí, tú ya eres brasileña. Y entonces cuando tienes esos 4 sentires del mundo, de una forma tan... Porque el lenguaje es entrar en el corazón de una cultura. Yo eso es lo que comparto muy fuertemente con él y me encanta. Es una... no sé, somos como 4 almados. Entre los dos tenemos 8 almas. ¿Y qué idiomas hablas? Puedes no decir el secreto por si esto el día de mañana lo escucha uno de tus hijos y se apunta a una academia para descubrir lo que decís. Bueno, uno de mis hijos tengo uno y ya desbordada, vale. No, me admiran los que tienen más de uno, vamos. No, nosotros compartimos 3 y hay uno que tenemos diferente. Los iguales son español, inglés y francés y él tiene portugués y yo alemán. Y bueno, y aparte de eso, gallego para mí. Pero ese ya lo compartimos porque el portugués y el gallego tienen mucha proximidad. De hecho, me da mucha envidia a mis amigos gallegos que les ves hablando portugués con una naturalidad que me molesta un poco. O sea, me envidia, les tengo envidia por eso. Sí, es un idioma precioso el portugués, es precioso y el acento es maravilloso, sí. ¿Qué cualidad te gusta en una mujer? Pues mira, una cosa que no he dicho en el anterior, pero que me gusta mucho en las mujeres y me gusta mucho en los hombres, es la palabra que tengo que decir que no encuentro la traducción perfecta en español. En inglés es kindness, que es como la bondad, amabilidad. Y supongo que hay alguna otra palabra metida ahí. Puede ser un poco empatía a lo mejor, pero... sí, pero... No me la compras, no me la compras. Sí, puede ser, pero es como cuando... Sí, es cuando, por ejemplo, yo hace 2 días tenía una persona en mi casa que estuvo cenando y es vegano, ¿no? Y él es vegano desde ese lugar de kindness, de la bondad hacia otra especie que no eres tú y decir, oye, yo es que no quiero participar en ese tren de consumo. Y no sé, la gente que tiene ese tipo de bondad, en mujeres me atrae muchísimo, la verdad. Y por tanto me no atrae muchísimo lo contrario. ¿Dónde y cuándo fuiste más feliz? A lo mejor un viaje, un recuerdo, un verano. No sé, son momentos salpicados. Sí que recuerdo mucho que alguien me dijo, creo que fue una prima mía, me dijo que el año más feliz de la vida eran los 15. Y lo recuerdo porque para mí fue un año muy espectacular también, el de los 15. Pero bueno, es que ha habido tantísimas cosas espectaculares desde entonces que no me atrevería a decir uno solo. De hecho, te leí una entrevista que me hacía gracia, ahora que mencionabas a tus primas, que contabas que en vuestra casa teníais como que tu padre os había enseñado como a trepar por unas paredes o algo así, como para sobrevivir el día de mañana en caso de... Y que vuestras primas luego también querían jugar a eso, como a trepar y todas cosas. Y me hizo gracia eso de aprender a ese tipo de cuestiones. Sí, yo creo que a mi padre le preocupaba, no sé muy bien por qué, la verdad, pero le preocupaba tener hijas en el sentido de si nos iba a ser más difícil la vida por ser niñas en vez de por ser niños. Entonces se preocupó mucho de carencias que él creía que íbamos a tener, como por ejemplo no ir a la mili. Debe ser que a él la mili le fascinó. Entonces él creía que yo qué sé, que si había una guerra, él lo escenificaba así. Él decía, mira niñas, si algún día hay una guerra y tenéis que subiros a un helicóptero y para salvaros tenéis que tiraros por una cuerda, quiero que seáis el tipo de niñas que os tiráis por la cuerda, que no entráis ahí como una parálisis de gritos y de escándalo, ¿no? Entonces, por favor, dime cómo se hace, porque yo, el de la parálisis, creo que sería yo en esas circunstancias. Que no he hecho la mili, pues no he visto un helicóptero ni en foto y una cuerda no sé ni por dónde cogerla.
Pues ya ves, necesitas a mi padre para que te entrenen. Pero bueno, él lo que puso es en el fondo del jardín, puso una U metálica muy grande, como de 5 o 6 metros de altura, con unos ganchos, y ahí iban distintas cosas, ¿no? Había lo más fácil, que era una escalera de cuerda con palos, esa la dominamos desde el primer día. Luego había una cuerda con nudos, que esa también es bastante fácil. Luego una cuerda sin nudos, que esa es muy difícil. Y luego había un palo largo, que ese era bastante complicado. Pero bueno, era tal reto que la verdad que se sumaban todas mis primas. O sea, es una finca familiar donde crecíamos distintas familias de mi familia. Y entonces salían todos los niños y mi padre entrenaba a una horda de nosotras, sí. Joder, me parece interesantísimo que tuvierais como una especie de pista americana ahí para entrenar. Me parece genial. ¿Qué talento te gustaría tener? No sé. Digamos que hay cosas que ya hago y que me encantaría hacer mejor. Por ejemplo, como tocar el piano. Toco el piano, me encantaría tocarlo mejor. Pues por ejemplo eso. Sí, eso. También además estudiaste también tú para ser actriz también, ¿no? He leído. Sí. Que parece que al final tocas muchos temas. Eres una mujer renacentista. Piano, sabes subirte a un helicóptero a través de una cuerda y actriz. Bueno, habría que verlo, lo del helicóptero, porque igual acabo de cabeza, pero sí, no, la parte de interpretación, pues yo, por ejemplo, ya bailaba mucho de años antes, entonces como yo estudié en Nueva York, en Estados Unidos la formación es muy holística, tienes que cantar, bailar y entonces a mí de las cosas que creo que más me han aterrado en mi vida es cantar en público. Yo no, o sea, me daba... Creo que es la cosa que más terror físico me ha dado nunca en mi vida, es subirme en un escenario, gente sentada, se apagan las luces, foco, hay un piano que empieza a tocar y llega la nota. Llega la nota y ¡zas! Hay que lanzarse. Me producía muchísimo miedo. Todavía me da un poco de miedo de cantar en público, pero canto mucho también. ¿Cuál es tu mayor logro? Bueno, esto yo creo que ser presidenta de Adolfo está bastante bien, pero ¿cuál dirías que es tu mayor logro? No sé, pues a lo mejor con todas las cosas que tengo en el plato, ser una persona funcional. Es decir, pues tengo un niño, que el niño está bien y equilibrado, tengo un perro que esta noche pues, la ha pasado en quirófano y he tenido que operarle al pobre, tiene 12 años. Pues sostener una relación con mi marido y evolucionarla, que tiene lo suyo, sacar adelante la empresa, llevarme bien con mi padre e ir transformando esto en una historia de futuro, integrar a mis hermanas en el proyecto. O sea, muchas cosas, no es una cosa y es el total, es decir, y conseguir, ¿no? Estar sonriendo en todo esto, pues tiene su cosa. Creo que hace unos años no hubiera sido capaz de tener tantas pelotas en el aire al mismo tiempo, por ejemplo. Es curioso eso, ¿no? Que parece que a lo mejor antes puedes tener más, quizá, vitalidad y a veces, ¿no? Quizá luego tienes más cosas y eres capaz de manejarlas mejor, ¿no? Curioso. Bueno, por eso el ser más viejo, es que la edad también tiene cosas muy positivas de a lo mejor hacer más con menos energía. Y eso es posible. Dicho esto, no es que yo tengo 43 años, no es que a esta edad tengas un problema de energía, o vamos, yo no lo siento así, pero sí que se aprenden muchas cosas y aprendes mucho de ti mismo. Y a veces también no es lo que aprendes a hacer, sino también el deshacer nudos, cosas que te retienen hacia atrás. Creo que eso es importante también. Y eso viene con la edad. Siempre pensé que a mí me iba a gustar entrar en la cuarentena y me está sentando bien, sí. ¿Te ha gustado la experiencia de la cuarentena? Me refiero digamos, el confinamiento. O el no, me refería a los 40 años. Vale. Me has descolocado. Vale, la cuarentena de los años. La cuarentena, la década de los 40. Estoy obsesionado. Todo lo llevo a lo mismo. No, y bueno, y la cuarentena, la otra, la del COVID, tiene... Alguien me preguntaba el otro día, y de todos los cambios que ha supuesto en tu vida la cuarentena, ¿con cuál te vas a quedar como que fue un influjo positivo? Y sí que tienes cosas positivas. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba viajando muchísimo y estaba
con muchas cosas, pero más descentrada y más perdida de cara a mí misma, muy entregada a todo lo que era fuera de mí, pero me había perdido un poco a mí. Y sí que siento ahora mismo que el teletrabajo y el que, por ejemplo, ahora estemos haciendo este podcast, pero que yo no esté físicamente contigo, que no haya tenido que hacer un viaje para hacerlo, que también tendría sus cosas positivas, pero que también es posible así. Y a mí me ha hecho mucho más dueña de mi tiempo y eso me gusta y es algo con lo que quiero quedarme. ¿Dónde te gustaría vivir o pasar una temporada distinta a donde estás actualmente, digamos? Otro lugar del mundo donde te gustaría vivir o pasar temporada o uno, aunque sea un breve espacio de tiempo. Pues yo ahora mismo tengo mucha suerte porque vivo en el campo y es exactamente donde me gusta vivir. Pero me gusta mucho la montaña nevada, o sea que vivir en la nieve es algo que me atraería mucho. Yo estuve en un colegio de los 10 a los 12, 2 años, que estaba en la nieve, entonces viví los inviernos enteros de todos los días en la nieve y es una experiencia que se ha quedado conmigo, me ha encantado y me encantaría volver a reproducirla. No he sido capaz desde entonces, pero ahí sigue en mi cabeza. Y siempre yo creo que a todos nos gusta mucho el mar también. A mí lo que me pasa es que me gusta mucho la costa portuguesa o la asturiana o la gallega, en las Rías Altas, porque me gustan playas más desiertas. Entonces, cuando alguien piensa en playa desierta, piensa mucho en el Caribe o algo así, pero sí. Yo pienso más en una playa atlántica. A mí me gusta el viento, me gusta un mar así un poco fresquito. Yo uno de los mejores recuerdos que tengo es precisamente de isla desierta y paradisíaca casi, toda la zona de Lariño, de la playa de Carnota, todo eso, lo recuerdo con un viaje con muchísimo cariño, precisamente de la sensación esa de playa de verdad para mí. Eso es muy bonito. ¿Cuál es tu ocupación preferida en tu tiempo libre, digamos? ¿Qué afición? Me gusta muchísimo leer. Yo diría que es una mezcla de leer, pasear por el campo, con perros. Para mí es muy distinto pasear con perros que pasear sin perros. Me gusta más. De hecho, ayer por la mañana salí a caminar antes de empezar a trabajar y entre que era un poco temprano y demás, y vi un ciervo que se me cruzó y es la primera vez que veo un ciervo. Mira que mis padres viven aquí, yo nací en una casa al lado de donde vivo ahora y conozco mucho este monte. Es la primera vez, debe ser el COVID, la verdad. Es la primera vez en, 40 y algo años que veo cruzarse un ciervo, así que me gustó mucho. Bonito. ¿Y algún libro que hayas leído últimamente, que recomiendes, que te haya gustado, que te haya absorbido el tiempo y los paseos pensando en él? Sí, pues un libro que leí, fue muy cortito, entonces lo leí en 2 días, un fin de semana, hace 2 semanas creo, y era lo leí en inglés, es de Somerset Maugham y es The Painted Veil, que es el velo pintado. Sí. Creo que han hecho una película, yo no la he visto, pero es un libro acerca de la época colonial, principios en los años 20, 30, en Hong Kong. Y entonces trata de una pareja, es la historia de una mujer y ella se casa con un hombre que vive allá, entonces sale de Inglaterra para vivir esta vida y es un poco la transformación espiritual que sufre ella con una serie de cambios dramáticos que vive en Hong Kong. Y es como una novela que pensé que no me iba a gustar, pero como ya la tenía desde hace tantos años, decidí darle una oportunidad. Pensé que iba a ser como frívola, como una novela así como social, inglesa de los 20, y me pareció muchísimo más profunda que todo ello y además muy en línea con lo que estamos viendo a nivel de feminismo y demás. Es como el despertar de una mujer a su independencia, una independencia negada por el entorno social aprisionador. Me encantó. Qué bueno. Lo voy a poner en las notas del podcast que acompañan para que la gente pueda acudir luego si se le va el nombre, que te lo tenga ahí. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? Pues lo mismo. Lo mismo. Yo creo que la bondad, el quererse bien, el alegrarse los unos por los otros, el hecho de que yo tengo una vida muy ajetreada, entonces a veces desaparezco
por periodos prolongados, y yo, por ejemplo, con mis amigas de internados inglesas y demás, pues a lo mejor las veo cada 5 o 6 años o incluso más a veces. Acabo de estar en una conferencia de neuromarketing en Nueva York hace unos meses y me encontré con una amiga a la que no había visto desde hacía prácticamente 8 o 9 años. Y nos sentamos a comer juntas y era como si nos habíamos visto el día de antes, ¿no? Entonces aprecio mucho pues ese querer estar, ese querer ser amigos a pesar de todo lo que pasa por la vida entre medias. ¿Una frase o un lema? Yo siempre he oído la frase de lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y esto lo que quiere decir es que es un caminar. Y claro, no es un renunciar. Renunciar ya te renunciará a la realidad. Tú primero vas a por todas y haces todo, intentas hacer todo lo más que puedas, que siempre está la realidad para volver a colocarte en tu sitio, ¿no? Pero no creo que eso lo tenga que hacer uno. No creo que uno tenga que planificar para ir acotando el espacio. Creo que hay que ser ambiciosos con este reseteo hacia una nueva forma de consumir. ¿Y algunos de tus escritores o escritoras favoritas que tengas en la cabeza o que pienses en ellos o que te lo tengas como en la mesilla de noche a mano, esos libros? ¿Algún escritor o escritora que pienses en ellos? Me gusta mucho Edith Wharton. Me gusta mucho toda la época romántica de las Bronte, todas ellas me gustan mucho. También Jane Austen, que es un poquito anterior, Victor Hugo, Zola, me gusta todo el siglo XIX francés, también Balzac mucho. Y luego del siglo XX pues me divierte mucho Martin Amis y me rompe el corazón Coetzee, por ejemplo. Sí, qué bueno, pues por ahí van. Dostoyevsky, me encanta Dostoyevsky. Muy en breve, hay muchos más, pero bueno, no da tiempo. ¿Una película con estilo o con una aproximación a la moda que te haya inspirado o que recuerdes o que tengas cariño? Hombre, la conexión cine-moda, pues sí, se da mucho, se veía mucho en los años 50, como había un estilismo. Lo que pasa es que luego el cine ha ido por un lugar más de naturalidad, más de que pareciese gente real, y entonces el que estuvieran muy puestos de un diseñador alejaba de esa sensación. Pero por ejemplo, Bob Fosse, las películas de Bob Fosse me gustan mucho. No las recuerdo particularmente por el vestuario, pero sí por la energía que tienen. Coppola es increíble. Kusturica, pero tampoco les recuerdo necesariamente por el vestuario. Al final el vestuario es una parte de la realidad. Entonces, si tienes un personaje que requiere un vestuario muy específico y tal, pues sí, pero si no, lo que prima siempre es la credibilidad y la naturalidad. Sí, a veces hasta distrae, ¿no? Tiene un efecto demasiado protagonista y tampoco. Sí, de hecho hay películas como más de ciencia ficción o recreaciones históricas donde se nota mucho el vestuario y está bien, pero bueno, no sé. A mí lo que me engancha es la temática de una película y que te arrastre y que sea catártica, ¿no? Que salgas de ahí transformado, que al final es la función que tenía el teatro. El teatro, cuando se inventó en Grecia, realmente salía de los festivales báquicos y lo que buscaba es que, pues eso, que hubiera una catarsis, que hubiera un problema en la sociedad que se representa y en esa representación te ves reflejado, es como un espejo y provoca una transformación por esa conciencia nueva que coges acerca de lo que vives. Y yo creo que esa es la magia y el vestuario tiene que ser simplemente una ayuda en todo eso. Hay una cosa que decía Vittorio Gassman, que me encanta, que es un gran actor italiano, decía, la vida es el ensayo general. Y luego cuando llega el momento de la función se acaba la vida y no hay función. Entonces estamos de ensayo general aquí. Totalmente. Y ya por cerrar, 2 preguntas que te quería hacer del cuestionario de Proust. Una es, ¿algo de lo que te arrepientas o de lo que pienses a veces y digas, me arrepiento de haber dejado esto o haber desaprovechado esta oportunidad o algo así? Me costó mucho dejar la interpretación cuando decidí dejarla a los 29 años. Fue una decisión
muy dura para mí y una decisión que he dudado durante muchos años, porque me puso en otra línea vital, ¿no? Es como si la vida fuese en ramas y de repente yo directamente estaba creciendo por una rama central, me fui por un lado y volví a otra, ¿no? Y me cambió mucho mi forma de ubicarme en la vida, y porque me sentía muy artista. Pero luego es verdad que somos seres flexibles y me he redescubierto en muchas otras cosas que me han gustado mucho vivir. O sea que no creo para nada, desde la perspectiva de hoy, que necesariamente me hubiera gustado más esa ruta. Pero sí que es algo que pues eso, no sé si me arrepentí nunca, creo que no me he arrepentido nunca. Siempre supe que era la decisión correcta para mí, pero me costó mucho asumirlo. Sí, a veces elegir es renunciar, entonces es complicado, siempre es complicado. Sí, eso se dice con respecto a la moda también, se dice que la elegancia es saber decir no. Muy bueno, me gusta mucho ese. Es encontrar tu estilo, ¿no? Es ir a la esencia de ti mismo, no como modas, ir buscando modas, sino encontrarte a ti y encontrar el estilo que te va, que tiene mucho que ver con tu personalidad, tu forma de vida, también con tu cuerpo, que te sientan mejor unas cosas que otras, indudablemente. Entonces, ese proyecto del que no te puedo hablar tiene que ver con acompañar a nuestros clientes en ese viaje hacia sí mismos y un estilo que refleje lo que de verdad son. Al final has soltado algo, al final has dado una perlita. Sí, algo. ¿Y tú has encontrado ese estilo tuyo o todavía estás en proceso de...? Yo creo que esto es un proceso eterno, sí, ¿no? Pero también está bien que no sea algo finito, claro. Es un proceso. Pero desde luego que estoy mucho más... O sea, no es que sea algo realmente de fuegos artificiales cuando dices ¡tan! Y me encontré. Realmente es donde te has sentido cómodo casi siempre. Lo que pasa es que luego recibes muchos influjos de deberías de tal, de prueba esto, te intentan empujar hasta de un lado y de otro, pues distintas visiones que otras personas tienen sobre ti, ¿no? Hay otra gente que proyecta sobre ti lo que querrían que fueses o lo que creen que debes de ser. Y yo creo que el estilo muchas veces tiene mucho que ver con asumirse. La palabra asumirse es muy importante. Es curioso además porque hay mucha gente que se dedica al mundo de la moda o muy entendida del mundo de la moda, que luego parece que va siempre con un uniforme, que puede resultar como paradójico, ¿no? Te gusta tanto la moda y luego vistes de la misma manera casi siempre. Pero tiene ese sentido que dices tú, que al final es con lo que uno se siente cómodo, a gusto, cree que está bien con eso y al final te abonas a ese look, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo que vestí uniforme es una parte que recuerdo como una parte importante de mi vida. A mí el uniforme me encanta, me parece un invento maravilloso y también es cierto que los diseñadores, casi todos los grandes diseñadores, no visten su propia moda, sino que tienen una forma muy, muy, muy sencilla de vestir porque están saturados. Yo esto lo he vivido porque, claro, he convivido mucho con mis padres y son muy opuestos. Mi padre tiene muy poca ropa, muy esencial toda, y mi madre es todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay dos formas de ver el mundo de la moda y las dos están bien, y las dos tienen cabida. Nosotros cuando diseñamos con los dos tipos de persona en mente. La gente que está buscando su cosa esencial y también las personas que están buscando la reinvención y el estímulo y la alegría constante, que es que la moda es mucha alegría. La moda es pura creatividad y es una forma de conectar con el mundo a través del color, a través de la estampación, de los volúmenes nuevos. Y eso es muy bonito y por eso es una categoría difícil la moda, porque nuestro producto no es como que inventas un producto, es bueno, te quedas y le das unos años. Aquí es que todo se vuelve a inventar cada 6 meses. Y sí, es todo un reto esto. Me hace gracia eso que comentabas del uniforme, porque la gente que yo no llevé uniforme nunca y en el colegio era como la gran amenaza que se cernía sobre nuestras cabezas, la imposición del uniforme. Y luego mucha gente que he conocido que ha estudiado con uniforme le gusta y lo defiende y le parece incluso que tiene esas enseñanzas de que iguala a todo el mundo y que es bonito y que a la gente luego te lo defiende. Es curioso eso.
Sí, luego es muy liberador. Cuando te ponen unas normas es muy liberador porque luego en vez de concentrarte en eso, que durante la adolescencia, si no, como es un momento de tanta autoexpresión, pues uno se pone uno lleva una marca, el otro, pues el uniforme hace que todo eso lo tengas que hacer en otra esfera. Es decir, pues yo he leído este libro, pues yo toco este instrumento, pues yo... Es interesante ese ángulo, ese punto de vista, la verdad. Si no lo había pensado así. Sí. Pero bueno, dicho esto, es que a mí hasta me gusta la comida de los colegios también, quiero decir, yo también, las cantinas y tal. Yo es que soy todoterreno. Yo también, yo defiendo siempre la comida de los aviones, que soy el único, creo, del mundo que le gusta la simplicidad. Ya somos dos, a mí también me gusta. Del chicken y pasta, yo soy feliz en esa tesitura y me gusta cómo está compartimentada y me gusta hasta el carrito que te lo llevan. Eso me gusta, me da como paz. Y, sí. No, y si quieres una versión un poco más saludable, pon vegano, porque como en vegano no saben qué hacer contigo en un avión, entonces ya te dan todo crudo, todo son frutas, verduras, todo ensaladas y está bastante buena, también. Me apunto el truco de alguien que viaja mucho como tú para ganar al sistema de las aerolíneas con eso. Y luego te quería preguntar por un consejo que a ti te guste dar o digamos o que a ti te ha venido bien para la gente que quiere un poco abrirse paso en el mundo de la moda, que tiene interés en este mundo y que alguien como tú que ha pasado por tantos pasos que ha ido por tantos pasos dentro de una empresa así, ¿qué consejo o qué enseñanza te parece útil compartir? Pues sería un poco dos, que si de verdad te gusta lo que haces y lo haces con pasión, no se siente como trabajo. Con lo cual le puedes dedicar ese diferencial de tiempo que hará que tu proyecto salga adelante y otro no, ¿no? Y luego la otra cosa sería la tenacidad y la perseverancia, que yo creo que muchas veces no tenemos una educación que nos haya puesto al límite de cuando las cosas se ponen de verdad difíciles y entonces no tenemos a lo mejor la capacidad de aguantar. Y yo, por ejemplo, esto lo he vivido mucho con la maternidad. Cuando tuve a mi niño, yo estaba lista para 6 meses de no dormir, 6 meses de como todo una locura. Y entonces lo llevé muy bien, era muy cansado, pero lo llevé muy bien. Pero cuando llegaron los 6 meses y vi que eso seguía, de repente fue, oye, yo ya no sé si más puedo. No firmé para esto, era un pacto de 6 meses. Bueno, pero el niño cuando duerme toda la noche, esto ya no, yo ya más no, aquí ya me planto. Pero y ves que día a día, sí va mejorando todo, pero no a la velocidad que tú quieres y aparecen problemas nuevos y retos nuevos, entonces es una sensación, para mí fue una sensación de decir, es que no me lo creo, es que yo no sé si puedo esto, ¿no? Y entonces ver que como no hay opción, porque es tu hijo y qué vas a hacer, pues sigues y al día siguiente, pues si no has dormido, pues da igual, porque luego hay otro día y hay que cuidarle otra vez y luego hay otra noche y nadie lo va a hacer y no por decir que aquí somos dos y mi marido también se ha levantado todas las noches, pero hay un punto de ir más allá de tu límite, que creo que eso sucede también cuando montas un proyecto en la moda u otra, o cualquier sector que sea difícil, y yo creo que todos lo son, es llegas a tu límite y te planteas, ¿lo dejo o sigo?, ¿no? Y ese yo creo que sería el momento más difícil, y el éxito solo se alcanza si sigues. Entonces, ¿cuándo es suficiente, ¿no? Es tener bien practicado el músculo de la tenacidad y tener suficiente pasión como para que cuando llega esta disyuntiva de sigo o no sigo, seguir. Creo que eso sería mi recomendación, de cuidar esas facetas. Muy interesante, Adriana, y has pasado con nota el cuestionario Proust, que no es fácil improvisar alguna de estas preguntas, pero ha sido una conversación de lo más interesante y hemos tocado muchos palos que me ha parecido de verdad una conversación muy enriquecedora y que va a gustar a muchos oyentes. Así que te agradezco el tiempo que me has dedicado y espero que vaya todo fenomenal de ahora en adelante con todos vuestros retos y vuestros proyectos que has mencionado de pasada, y espero que todo salga estupendamente. Muchas gracias, Javier. Nos vemos. Un beso. Y
Y espero que tu perro mejore también, que estaba... Ay, sí. Antes lo has mencionado, que estaba fastidiada, pues espero que se ponga bien. Sí, lo voy a recoger Un abrazo ahora muy en un grande. rato. Un beso. Adiós.